Buenas noches, les damos la bienvenida en el Museo Nacional de la Revolución, que por el momento permanece cerrado, pero que estamos trabajando con mucho entusiasmo para su reapertura. Esta es una noche de museos muy especial, porque estamos, como saben todos, en el mes del orgullo. Tenemos como invitado a un especialista en el tema, además nuestro amigo y además amigo del museo. Buenas noches, Abraham. Es el doctor Abraham Daniel Manrique Santiago. Es amigo, por eso me atoro, porque siempre le decimos Abraham. Pero buenas noches, Abraham. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Alejandra, muchas gracias a ustedes también por estar presentes en esta transmisión y sobre todo pues al museo, agradeciendo, ¿no? Al museo y al gobierno de la Ciudad de México por esta invitación tan fabulosa y sobre todo, como bien lo comentaste, para conmemorar algo tan simbólico y necesario, ¿no? Como es el mes del orgullo, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Tenemos puesto un cubrebocas. Abraham, ¿quieres que sigamos con el cubrebocas o quieres que nos lo retiremos? Hago la aclaración, estamos a una sana distancia y estamos los dos vacunados con nuestras dos vacunas. Entonces, como tú quieras, Abraham. Pero sí, no hay ningún problema. Creo que siempre es importante hacer el señalamiento de, ya saben, medidas siempre de seguridad sanitaria, sana distancia, vacuna, no es comercial, pero es importante. Claro que sí. Bueno, les voy a platicar un poquitito de toda la trayectoria de Abraham. Sería muy difícil contarles todo lo que ha hecho. Es muy joven, como lo pueden ver, con una trayectoria como si fuera un gran viejo. Es doctor en Derecho, tiene además estudios de especialidad en Derechos Humanos, un gran trabajador por los derechos humanos, como vamos a ir conociéndolo. Tiene una maestría en Gestión Pública, su licenciatura es en Derecho. Es académico del posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es un gran activista de grupos en situación de vulnerabilidad. Ahí estamos abarcando muchos tipos de grupos de vulnerabilidad, con todos, con la mayoría ha trabajado Abraham. Entonces, pues otra vez bienvenido, Abraham. El tema, el nombre de esta charla es Con orgullo desde la revolución y vamos a ver por qué pusimos ese nombre. Por supuesto, nuestros temas siempre están enfocados al periodo histórico de la Revolución Mexicana y Abraham nos va a ir empapando del tema que ahorita nos atañe y nos lo va a ir haciendo de una manera muy suavecita. Vamos a empezar de una manera histórica. Entonces, bueno, Abraham, yo sé que a partir de 1901 se empieza a visibilizar este tema del orgullo LGBTI+, ¿no? No se llamaba así, pero tú nos irás ilustrando sobre eso. Efectivamente, como bien lo comentas, Ale, digamos que desde la época de 1900, pues comenzó a visibilizarse a lo que ahora conocemos como la diversidad, la comunidad de la diversidad sexual, pero es muy lamentable la forma en que comienza a visibilizarse, ¿no? Pero es necesaria quizá, fue necesario, hay que aclararlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hubiera pasado, pues hubiera seguido todo en lo oscurito. ¿Y a qué me refiero con en lo oscurito? Pues que en esta época hay que remontarnos ahora sí que al año de 1900, un poco previo al tema de la revolución, pero ¿qué es lo que pasa? Que pues con estas influencias que se comienza a ver con el porfiriato y que se ven muy claramente reflejadas y marcadas, sobre todo en la Ciudad de México y históricamente podemos encontrar documentos que marcan todo lo que es la Colonia Juárez, todo lo que es ahora Paseo de la Reforma, la calle Madero, que en aquel momento era la avenida Plateros, que eso es importantísimo, ahorita les voy a comentar por qué, y pues la Alameda y toda esta parte, ¿no? Entonces, mostrar que hay esa opulencia, ¿no? ¿Y por qué? Pues por la influencia francesa, por la influencia española y pues de otros países europeos, ¿no? Que comenzaron a llegar aquí muchos personajes y que pues la burguesía en ese momento pues comienza a salir a la calle, pero también tenemos el otro lado, ¿no? El otro lado que son de la clase obrero trabajadora
que pues ve ahora sí que esta situación de opresión, porque simplemente en aquel momento también hay que tener muy presentes que no podemos hablar de derechos humanos de esa época, ¿no? Porque en esa época todavía ni siquiera los mencionábamos, ¿no? Ni existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo veremos más adelante, pero ¿qué es lo que pasa, no? Que con toda esta presencia incluso de opulencia, de joyas, de grandes construcciones, como en el magnífico recinto que nos encontramos, obviamente, pues vemos también al tema de la moda. Y el tema de la moda es, bueno, ¿cómo entra la moda aquí con el tema de la diversidad? Bueno, pues cómo entra, se maneja en que precisamente la vestimenta, pues en ese momento las mujeres, con todos sus ajuares completos, ¿no? Muy franceses, muy estilo franceses, y también lo vemos en el caso de los hombres, el comenzar con sus fracs, con su muy estilizado también, dándole forma al cuerpo, y todo esto, pues, muchas de las personas adineradas de la burguesía de ese momento tienen la oportunidad de mandar, de viajar, de ir a estudiar, ahora sí que sobre todo a Francia, y pues comienza a ver, a visualizarse este tema donde se pierde, entre comillas, un poco la comunidad. ¿En qué sentido? Ahí en que se va perdiendo en la sociedad. ¿Por qué? Porque pues, no lo ven como, es un hombre guapo, es un hombre arreglado, es acorde, ad hoc a la época, pero también, digamos que, pues, en lo oscurito, ¿no? O sea, no se decía, híjole, es que es gay, quizá, o es lesbiana. No, ¿por qué? Pues porque se perdía en esta parte. Y sobre todo, encontramos, por ejemplo, diversas documentos históricos y sobre todo periodísticos en aquel momento de ciertos periódicos que hacen mención que en la avenida Plateros y que en la Alameda pues se encontraban estos términos que usaban y que ahora los podemos ya asociar, digamos, a una forma despectiva, pero que se reflejaban a este tipo de personas de la diversidad sexual, como dandis, como pollos, como lagartijos, etcétera, ¿no? Entonces, pues así inicia esta parte, ¿no? Digamos, como de una forma no tan visible, pero llegamos a un punto clave, y específicamente a una noche clave. ¿Cuál es? Pues lo que todo el mundo conocemos, que es el baile de los 41. Y ahí es donde comento que eso es lo lamentable, ¿no? Porque la forma en que se comienza a visibilizar es de una forma de denostar a la comunidad. ¿Y por qué hago mención al inicio de la burguesía? ¿Por qué? Porque pues el pueblo, cansado en ese momento ya del tema del porfiriato, de toda esta opulencia precisamente y esta opresión que tenían, al momento literal lo ven como una válvula de escape, cuando en la noche del 16 de noviembre de 1901, entre la noche del 16 y la madrugada del 17, pues se hace una redada, ¿no? Y pues lo que clásico que todos conocemos de la frase, ¿no? Que eran 42, pero que quedaban en 41, pues ahí precisamente tenemos que ese 41 pues era Ignacio de la Torre y Mier, ¿no? El cual, pues bueno, sabemos que estaba casado pues con Amada Díaz y que pues por cuestiones lógicas simplemente pues quedó en 41, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues la prensa sensacionalista, la prensa amarillista, ahora sí que pues nada parecido a la realidad, ¿verdad? Actual, comienza a sacar palabras despectivas incluso de cómo los caballeros, ¿no? En trajes femeninos, los expresiones literalmente en contra, ahora sí que de la dignidad de la persona, pues lo sacan en sus titulares. Un ejemplo es El Universal, que, ojo, no es necesariamente acorde al periódico actual, sino en aquel momento pues se llamaba como tal El Universal de esta prensa.
Y ojo, sí hay que aclarar que en ese momento no es que los hayan detenido por el tema de un delito de homosexualidad, eso sí hay que dejar en claro, ¿no? Sino más bien es por un tema de faltas a la moral y a las buenas costumbres, ¿no? Porque estamos hablando de una sociedad moralista, ¿no? Entonces, y todavía en el tema así que positivizado, pues en las leyes como tal, pues no se tenía contemplado este delito. Y desde esta perspectiva, pues te puedo comentar que se comienza a visibilizar. ¿Por qué? Porque la sociedad, pues literal, se agarra de aquí y dice, pues son gente adinerada, la gente que está disfrazándose, teniéndose estas fiestas, porque así lo visualizan, no porque sea un disfraz, sino porque así se visualizaba, así lo hicieron ver, como si fueran disfraces, como si fuera algo malo, algo que estaban ocultando. Y no un tema como ahora lo entendemos, ¿no? De identidad, de preferencia, de orientación, de etc, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad pues dice, asocio burguesía, negativo, homosexualidad, y entonces ahora sí que todo se va en contra de la imagen ahora sí que de la homosexualidad y todo, y ahí comienza una parte, una visión negativa de la homosexualidad. Y por último, en este tema de los 41, creo que sí es importante resaltar incluso que a los pocos días, porque digo días, ni siquiera meses, ahí podemos ahorita, y es un tema que hemos visto últimamente y es importante, como es un claro ejemplo del por qué incluso, por ejemplo, las activistas feministas tienen también razón, ¿no? En este tema de hasta dónde llega el patriarcado absurdamente, ¿no? O sea, de cómo marcar la masculinidad, de cómo el hombre tiene que ser el visible para bien y para mal, o sea, y la mujer pues aparte, independientemente de lo que sea, ¿no? ¿Y a qué hago mención con esto? A que nunca se ha hablado, por ejemplo, que a los pocos días en diciembre hubo igual una redada también, pero en este caso de un grupo de mujeres lesbianas, pasaron por lo mismo, pero históricamente muy pocos historiadores o investigadores lo tocan, ¿no? O sea, se meten de lleno a verlo. ¿Y por qué? Pues por el simple hecho, ¿no? Pues, de ser mujeres, precisamente, ¿no? Y hablando de eso, bueno, a mí me gustaría mucho que, uno de los temas muy interesantes de la revolución, que está conectado con este tema del orgullo, es el personaje del coronel Amelio Robles, que, bueno, platicaremos un poquito, nada más, que su nombre original es Amelia Robles, y es una mujer que va a poner una pauta en el ejército del sur de Zapata. Hay otras mujeres que se tienen que vestir de hombres durante la revolución por obvias razones, por estar protegidas, por su seguridad, eran atacadas, eran vulneradas. Muchas participaron en los ejércitos y algunas participaron en otros ejércitos, hasta en el de Villa. Y sus datos históricos, bueno, han llenado ya varias páginas, hay muchos investigadores trabajando sobre eso, pero específicamente Amelio Robles es muy peculiar porque tenemos mucha información de él, tenemos fotos de él hasta ya muy viejo, y como también de su esposa, tenemos, hay mucha historia, y creo que es un personaje muy importante porque siempre quiso que le llamaran coronel Amelio Robles. Es más, le iban a dar un premio, ¿no? Pero no lo aceptó porque se lo querían dar como Amelia Robles, y bueno, ya nos vas a contar tú más. Te lo dejo, ahora sí que te paso el tema. Muchas gracias, Ale. Como bien comentas, ahora sí que el coronel Amelio Robles sí es un ícono de la época, y que claro que es el claro ejemplo de lo que hablábamos ahorita, que creo yo que por ser un hombre trans en ese momento, transgénero, pero de origen, siendo mujer, quizás a lo mejor por eso no se investiga tanto cuando debería de investigarse. Ese es un claro ejemplo nada más, ¿no? Actual, que ahí vale la pena tomar en cuenta. Pero bueno, regresando al punto, Amelio, él, pues bueno, nace, de hecho, una persona muy joven, porque nace en 1890 y tantos, sí. No tengo la fecha exacta, pero por esa época, y a los 23 años, precisamente, en 1912, ya en la época revolucionaria como tal, per se, pues se une a la guerrilla, a la lucha zapatista, y comienza, ahora sí que, pero con su papel, y es al inicio, de hecho, históricamente,
por un tema de que fue así que su crianza fue de mujer, fue de niña, posteriormente joven y todo, y la incorporan al inicio, digamos, que a esta lucha como Amelia, como bien comentas, y posteriormente ella, durante la guerra, ella misma comienza esta transición, que si actualmente, cuando tomamos el tema transición para una persona que pasa por esa condición y esa decisión propia, que es un derecho, híjole, no quiero imaginar en esa época cómo haya sido, ¿no? O sea, yo creo que todavía, y además tener el carácter y haber pasado sobre todo haber sido tan longeva su vida, ¿no? Porque como bien comentaste, tuvo familia, tuvo esposa, tuvo una hija, incluso ella, como comentaba, a los 23 años se une a esta guerrilla zapatista, y que aquí está muy interesante, quizá, no lo sé, eso tampoco podremos afirmarlo, porque también hay muchas cosas que están como al aire, se suponen por fotografías simplemente, o por ciertos documentos que quedan ahí perdidos en historia, y sobre todo cuando se habla de diversidad, es algo lamentable que hasta en la fecha podemos ver que todo lo que tenga que ver con diversidad en ocasiones, muchas veces hasta se oculta, se destruye, no existe, ¿no? Ahora sí que esta máxima de que lo que no menciono, pues no existe, ¿no? Y aplica para todos los grupos en situación de vulnerabilidad, es una constante. Y en el caso de Amelio, ¿qué es lo que resalta? Que quizá él se une a la parte zapatista, obviamente, pues porque pues iban con todo, ¿no? Ya conocemos el tema de la historia, pero también quizá porque para los zapatistas era un poco más lo que se ha visto más abierto el tema en el sentido de decir, a ver, ¿sabes disparar ahora sí que una escopeta, un arma? Porque siempre andaba, hay fotografías de él que podemos identificarnos bien con su pistola, siempre aquí al lado, en su cinturón, y sabe montar el caballo, y le quieres entrar, pues adelante, ¿no? Y por eso obviamente ella fue la iniciadora de muchas otras mujeres que, como bien comentadas, por un tema no de identidad, sino más bien de seguridad a su persona, pues también le siguen los pasos, ¿no? Ella sí, a lo mejor en este sentido de caracterizarse de hombre para proteger su integridad física, pero ella sí dejando siempre muy en claro, como debe de ser, por temas de orgullo, de decir ella, yo soy Amelio, ¿no? Y exijo que me llamen Amelio Robles. E incluso hay ciertos documentos que hacen mención y aquel que se atreviese a decirle a Amelia, ¿no? A decir que no era, o no llamarle por su nombre, pues ya vemos con quién se encontraba, ¿no? Entonces, es importantísimo esta parte, la verdad, de admirarse, sobre todo como al inicio, una persona que pasó por esta transición y que siguió con ella, y como bien comentaste, ya posteriormente, hablando ya de varios años más adelante, ella se une a las Fuerzas Armadas, a lo cual aquí hay algo pues característico, porque en ese momento las Fuerzas Armadas nunca le dieron el reconocimiento de coronel como tal. Eso se los dieron ahora sí que las guerrillas zapatistas, pero las Fuerzas Armadas sí, ahora sí que hay documentos incluso donde precisamente lo reconocen, que Amelio Robles hay incluso dentro de su expediente una acta apócrifa, obviamente, porque pues en ese momento todavía no había esta calidad de poder tener tu acta de forma institucional, tu acta de nacimiento con tu nombre como tal que estás asumiendo, pero existe el acta que hizo el ejército, pero nunca le dieron el nivel, ¿no? El rango de coronel. Pero, curiosamente, ya años después, se le hace este reconocimiento de las Fuerzas Armadas, por las propias Fuerzas Armadas, de su participación como Amelio. No con el cargo, pero sí su participación como Amelio, lo cual es algo que para mí, la verdad, se me hace hasta la piel chinita, de que sí es algo importante, sobre todo porque sabemos que la institución de la que estamos hablando, que es el ejército, pues
su perfil es muy diferente, ¿no? O sea, entonces dices tú, ¿cómo puede ser posible que a lo mejor en una institución como las Fuerzas Armadas sí pueda haber esa apertura, digamos, entre comillas, de esa época? Porque estamos hablando, creo yo, que más o menos, con el punto de equivocarme quizá, creo que fue como por el 70 y tantos, algo así, no recuerdo, en que se le hace el reconocimiento, ajá, entonces dices tú, pues tampoco estamos hablando de hace 1000 años, o sea, es muy reciente. Y como sociedad, pues bueno, tenemos otras características. En conclusión, Amelio creo que sí es un ícono que hay que tener muy presente y que hay que reconocer, ¿no? Sí, y bueno, lo difícil de su vida que debe de haber sido, si ahorita es difícil para una persona trans vivir con orgullo, claro. En ese momento debe de haber sido muy difícil. Yo estuve leyendo sobre Amelio, hay una anécdota que lo cuenta como anécdota, es una cosa grave, pero lo cuenta como anécdota cuando dice que lo persiguen, que la persiguen o lo persiguen dos hombres, dos varones que quieren abusar, no sé cómo está la situación, pero entonces ella dice, maté a uno y el otro corrió, ¿no? Vaya, se nota una decisión de ella y lo difícil de la vida de las mujeres también en ese momento, ¿no? Margarita Neri, y hay otras muchas que bueno, que cada vez más salen a la luz y cada vez más las vamos a difundir, pero era muy importante que tú la mencionaras. A mí me llama la atención también, Abraham, que en ese momento está sucediendo el juicio de Oscar Wilde, ¿no? Precisamente. Y llega aquí. Quisiera que nos contaras un poquito sobre ese también tan amargo proceso que nos duele a todos, y que bueno, que Oscar Wilde lo queremos todos, pero nos duele todo por lo que pasó, ¿no? Claro. Pues efectivamente aquí llega la noticia, obviamente, de este enjuiciamiento, de este lamentable suceso, sobre todo, pues bueno, por el gran escritor, porque no hablábamos de cualquier persona, ¿no? Y que simplemente, pues literal, ¿no? Por ser una persona de la diversidad, por él elegir, ahora sí que el gusto, este tema de la orientación sexual, el gusto por hombres, por alguien de su mismo sexo, pues es literal sentenciado, ¿no? Y a mi criterio sí, injustamente por ser quien es. O sea, no es por otra cosa, ¿no? No le hizo daño a nadie. A nadie, incluso sumó a la historia mundial, o sea, con su literatura. No estamos hablando, pues, de cualquier cosa, ¿no? Y así como él, pues, también tenemos, ejemplo, ahorita que se me viene a la mente, es porque es más o menos de la época, por ejemplo, Alan Turing, o sea, el gran inventor de la computadora, ¿no? Que es simplemente, o sea, más o menos, la computadora. Lo que ahorita muchos a lo mejor nos están viendo a través de ella, a través como alguien que ayudó en esta época de la Segunda Guerra Mundial, ayudó a acabarla con prontitud. Evidentemente tuvo su periodo largo la guerra, sin embargo influyó muchísimo y se le reconoce la forma, y que, ojo, estuvo 50 años crecía su participación, que todo el mundo a lo mejor ahí podemos tener la idea de cómo fue, que sabemos que fue, ¿por qué? Porque con su invento de la máquina que creó, que bueno, históricamente se conoce como Christopher, logró descifrar el código Enigma, ¿no? O sea, la máquina que usaban en ese momento los nazis para estar transmitiendo información, y dices tú, a ver, no lo puedo creer también, es una persona de la diversidad que literal, como bien decías, no le hacía mal a nadie, al contrario, su objetivo era acabar con la guerra, acabar con la muerte de personas, generar un beneficio al mundo, en pocas palabras, ¿no? Y por ser simplemente diferente, que, ojo, todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Es lo que se nos olvida. Todos somos diferentes, pero y que por ser diferente, pues también acaba en lo mismo. Por eso se me vino a la mente, ¿en qué? En que años posteriores a la guerra, no digo tampoco que fue una inmediata, sino que ya que acaba, al momento de estar en este proceso de crear que después ahora sí que ingenieros, estudiosos de la materia en específico, le llamaron por muchos años la máquina de Turing a lo que son las computadoras, pues
prefirió suicidarse. ¿Por qué? Porque pues lo enjuician al descubrir que pues en ese momento él era sodomita, ¿no? Lo que se conoce como el término sodomita, y que se usó por mucho tiempo antes de llegar al término de homosexual, ¿no? O sea, de la definición de homosexual, que también es pues dices tú, ¿cómo puede ser posible que pues por esta le dieron a elegir, ahora sí, ¿no? Que o te damos prisión o te damos, o usas, ahora sí que un tema de castración médica, y pues obviamente él, por ocupar su proyecto a terminar lo que es la máquina de Turing, las computadoras, decidió la segunda opción. Pero es un tema que eso es importante, porque a la fecha ese tema de castración química o médica se sigue usando en ciertos países del mundo, que es increíble, que tanto, o sea, la humanidad, ¿cómo seguimos en lo mismo? Efectivamente, ¿no? Y se suicida, y son personajes icónicos que han sumado y han aportado, y pues han llegado, y que llegaron aquí al final también. Todas esas noticias se vieron reflejadas en nuestro México postrevolucionario y post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que es un proceso, cuando hablamos de todo esto, tenemos que enfrentarnos a esa parte de, número uno, cómo enjuicia la sociedad a alguien, nada más por miedo o a verse reflejado, o por miedo a las malas costumbres, como decías tú, o a las buenas costumbres, y los procesos tan crueles a los que yo creo que todavía hay mucho, en muchos lugares del mundo, que se parecen a esos procesos, ¿no? La gente sigue sufriendo, seguimos con indiferencia. Yo creo que ese es nuestro interés de hacer este tipo de charlas, de sensibilizarnos todos ante temas que nos atañen a todos, porque como tú dijiste, todos somos diferentes. A lo mejor a mí me pueden estar enjuiciando ahorita por cómo estoy sentada, por cómo hablo, por quién soy, ¿no? Realmente eso han sido estos juicios, y son muy crueles. Y vemos esta historia de las mujeres revolucionarias que se tenían que vestir de hombres, bueno, en fin, todo lo que rodea y toda la historia que ha habido para generar finalmente, me gustaría llegar a que nos expliques cómo se genera la primera marcha del orgullo. Ok, es muy interesante porque aquí en México precisamente llega tarde, ¿no? Este levantamiento de alzar la voz, de exigir derechos. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente en el año de 1969 está esta parte de la revuelta de Stonewall. ¿Y a qué me refiero con que es un pub? Todo el mundo, a lo mejor que conocemos del tema o que hemos tratado de investigar un poco, sabemos que fue una revuelta que se dio debido a lo típico, a lo que pasó con los 41, siguió pasando años después, a una redada que se dio hacia la comunidad de la diversidad, y específicamente Stonewall Inn era pues un pub, y ahora sí, perdón la expresión, pero pues donde, lo que ahorita conocería, o que de cierta forma personas dirían como que pues digamos que los círculos sociales un poco pues digamos no cobijados, ¿no? por la sociedad y por el gobierno. ¿En qué sentido? En que eran, por ejemplo, hombres que se dedicaban al trabajo sexual, eran mujeres trans, eran mujeres en general también, mujeres que se asumían en ese momento con su identidad de género hacia lo masculino, y pues y también pues los que no tenían acceso por el simplemente hecho de ser gays, de ser lesbianas, acudían a este tipo de pubs como tal. Y pues que es en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, ahí está exactamente ubicado, y que era un lugar incluso manejado por la mafia, que eso es lo claro, ¿no? O sea, que dices tú, bueno, pues el gobierno como no pone atención, pues la mafia ahora sí que se aprovecha de estas situaciones, ¿no? De alguien que no está protegido, que lo que busca es formar parte, porque eso es la diversidad también, es el orgullo, el querer formar parte de un grupo, ¿no? De identificarte, de que te reconozcan, de que te respeten.
Y que pasa un día que en una redada que había, o más bien que hubo, que se daban en esos momentos, pues se hace un levantamiento y a partir de ese momento, de esa noche del 69, pues comienza en Estados Unidos a haber activismo de forma continua. Y nosotros tenemos que pasar 10 años, porque nosotros inicia la marcha en el 79. Y en honor específicamente a esto que acabo de comentar, pues se hace en el último sábado del mes de junio, ¿sí? De cada año. Que en este caso cabe resaltar que es la marcha número 43. Si contemplamos que inició en el 79, pues estamos hablando que esta es el año 43, pero sí es, híjole, creo yo que sí vale la pena reflexionar este punto, ¿no? El por qué en ocasiones nos tardamos tanto, ¿no? Como país y en general, porque ahora sí que creo yo que esa es la palabra clave de ver a la marcha del orgullo no como de una forma sectorizada específicamente a la población de la diversidad sexual, sino de todos, del orgullo de todos, del orgullo de lo que en realidad simboliza la diversidad sexual. Eso creo que es lo importante. Tú hace un momento me estabas platicando, antes de estar en esa charla, me estabas platicando sobre las diferencias de identidad, la diversidad, la identidad. A mí me gustaría que nos contaras más, porque luego hablamos mal, o sea, hasta nos referimos mal por ignorancia y decimos términos, yo me he equivocado muchas veces, pero me gustaría que nos explicaras esto, qué es identidad, qué es diversidad, por qué se manejan estos términos ahorita. Yo sé que es muy complejo, si hasta es muy curioso cuando decimos, yo me acuerdo cuando yo empecé a hablar de este tema, digamos en charlas, en donde yo decía y más, o sea, es complicado hasta el que se le tenga que poner una letra a cada uno de los grupos. Espero que así como cada vez que hablo yo de inclusión, y digo que ojalá ya no tengamos que hablar de inclusión, que sea algo tan natural. Creo que ya después deberíamos de quitar las etiquetas LGB, porque tendría que haber una H de heterosexual, ¿no? Y tendría que haber tantas letras que yo creo que ya no es necesario, con que nos aceptemos como seamos todos, ¿no? Como humanidad. Como humanidad. y específicamente dando respuesta a lo que comentas, creo que es muy sencillo entender la diversidad sexual, como bien lo estás diciendo, en 4 puntos. Que ojo, 4 puntos iniciales, que de ahí a lo mejor si los multiplicamos, se hacen muchísimos. Y eso es la diversidad. Esta parte de la multiplicidad es lo que lo hace la diversidad. Y podemos iniciar de una forma muy sencilla, que es, por ejemplo, el sexo biológico, ¿no? El sexo biológico es literal. Con el sexo, que incluso ya es típico, lo podemos identificar, ya estamos yendo con el médico para que nos diga, ay, mi bebé, ¿no? ¿Qué sexo va a tener? ¿Se entiende? Hombre, mujer. Sistema binario, ¿no? De la diversidad básico. Y digo básico porque así es como inicia, pero es importante porque ha tenido un progreso, ¿no? Entonces es el sexo biológico, hombre, mujer. Así de fácil, ¿no? Posteriormente, bueno, aquí sí hay que aclarar, en el tema del sexo biológico, pues que entra el tema de los genitales, que precisamente el tema de las hormonas y el tema de los cromosomas, ¿no? Entonces, de aquí podemos partir posteriormente a lo que es identidad de género. Y la identidad de género la podemos identificar luego al hacernos la pregunta, ¿cómo me siento? ¿Con qué me identifico, no? ¿Me identifico quizá siendo hombre? ¿Me identifico quizá siendo mujer? Entonces, ya esta parte va acorde a tus vivencias de forma subjetiva, ¿no? Si yo me identifico más, pues, con la parte de mujer, pues, bueno, mi identidad de género va más tendiente a esta parte, ¿no? Y la otra parte es la orientación sexual, que es cuando también existe esta confusión, ¿no? De, bueno, que confundimos los términos, pero la orientación sexual, pues, va más enfocado a con quién yo me relaciono de forma sexual, sentimental,
y que no necesariamente tiene que ser, o sea, es un tema de atracción, la orientación sexual, o sea, a quién más me atrae, y puede ser incluso con alguien de mi mismo sexo, con alguien del sexo contrario, con alguien de mi misma identidad, por eso hablo ya de la multiplicidad, o con alguien de las múltiples otras identidades que hay dentro de la diversidad. Y por último, pues la expresión de género. Esta es importante, ¿por qué? Porque la expresión de género la podemos decir tal cual con lo que socialmente está definido, ¿no? Por así decirlo. O sea, este constructo social de lo que es lo masculino y lo que es lo femenino. De decir, lo masculino es azul, lo femenino es rosa. Y pues no necesariamente es así, ¿no? Y aquí viene también por ejemplo, el constructo social de la expresión de género es, bueno, si eres hombre, pues tienes que sentarte con la pierna cruzada, que dices tú, a ver, pero espérate, a lo mejor yo, un ejemplo, en caso específico, lo voy a poner conmigo, opero de la columna y precisamente, tristemente, por un tema de discriminación por temas de la diversidad, y que para mí ya el cruzar la pierna ya no es tan fácil, ¿no? Para mí ya, si necesito cansar y descansar, la cruzo, pero quizá por esta expresión de género que socialmente tenemos muy marcada, te dicen, no, es que las mujeres son las que se sientan de esa forma, y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, eso serían como que teniendo muy bien este sistema binario básico de la diversidad, y es porque cada uno tiene dos lados. De ahí podemos ya ver todas las demás letras que existen, ¿no? Que incluso, como bien comentas, la diversidad sexual habla de esto, que si nos preguntamos, a ver, vivimos en un mundo de casi 8,000 millones de personas, por lo tanto, 8,000 millones de gustos, de orientaciones, de identidades, de todo lo que acabamos de hablar, pues entonces todos somos diversos, y que incluso la diversidad sexual no abarca única y exclusivamente el tema de la parte sexual íntima de la persona, sino también de cómo se identifica, cómo se quiere expresar, cómo se quiere manifestar ante la sociedad. Ejemplo como Amelio, ¿no? Que él decía, a mí, yo soy hombre, a mí me tienes que visualizar como hombre, y por lo tanto, pues así es, y así debe de ser. Y no es un tema, ojo, no es un tema, porque eso sí lo he escuchado muchas veces, no, es que es un tema de tolerancia, no es un tema de tolerancia, es un tema de respeto, así de fácil, de respeto al prójimo. Y aquí entra algo clave. ¿Por qué quizá a lo mejor nos está costando un poquito como humanidad entender esta parte? Porque es uno de los efectos posguerra, hablando como la Segunda Guerra Mundial, que es muy corto el tiempo, ¿no? Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, de a finales de los 40, donde comienzan ahora sí a existir de forma positivizada, o sea, en un papel plasmado, las buenas intenciones, llamémoslo así, ¿no? De jure, porque pues de facto seguimos todavía teniendo problemas, ¿no? Pero de jure mínimo existe un papel, y que ese papel ha dado pie a que existan 77 diferentes documentos que se le conoce como el Corpus Juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que hablan de diferentes derechos humanos, de todos los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, incluyendo el de la diversidad, pero que el de la diversidad hay que contemplar también, como bien comentas, ahora lo que se le conoce como, por ejemplo, cisgénero, ¿no? Que es cuando con lo que tú te identificas va acorde a tu sexo biológico. En conclusión, heterosexual. Entonces, si también ya existe contemplado el tema, ahora sí que también nueva letra del cisgénero, pues es lo más sentido común. Todos somos diversos, todos somos seres sexuados, en pocas palabras. Entonces, el tema de diversidad somos todos.
El orgullo es para todos. Evidentemente sí hay que dejar en claro que el orgullo quizás sí va más identificado al tema LGBTTI+, como bien comentas, de las lesbianas, de los gays, de los bisexuales, de los transexuales, de los transgéneros, de los travestis y de los intersexuales. Que ese es un gran logro también, porque anteriormente, hablando en tema de derechos humanos, por ejemplo, antes se le conocía, y si quiero aclarar, porque en ocasiones se pierde esta noción de que se le sigue llamando médicamente hermafroditas a las personas intersexuales, cuando dices, pues no lo es así, ¿no? Es intersexual. Eso es importante aclararlo. Pero pues también, pues los heterosexuales, en pocas palabras. O sea, por eso digo, ya tendríamos que decir todas las letras IH, ¿no? Exactamente, IH, como bien comentas. Para tenernos todos el respeto, como, sí, la palabra tolerancia es tan fuerte, abrió camino, yo creo que sirvió de mucho en un momento, pero ya es momento de dejarla atrás. Claro. Se tuvo que usar. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que hubo el Día de la Tolerancia en el Zócalo, por ejemplo, en donde se permitió todo, ¿no? Y fue difícil de implementarlo. Esto fue por ahí del 2000 o del 1999, pero ya ahorita ya es momento ya de no hablar de tolerancia, solamente de hablar de derechos humanos y de respeto unos a otros. Creo que en el momento en que todos lo entendamos, porque es muy curioso, digo, nos pasa que estamos con amigos, con familiares, con gente pensante, con gente inteligente, con gente estudiada, ¿no? Y de repente algo sale del tema y hay un rechazo todavía, ¿no? Hacia el tema, hacia las personas, hacia el tema. Yo creo que esta ciudad nos ha ayudado muchísimo a avanzar en eso. Somos una ciudad que de verdad se ha trabajado mucho, las comunidades han trabajado mucho, personas como tú que han ayudado a las comunidades y personas en el gobierno de la Ciudad de México, y no estoy hablando ahorita nada más, sino que ya tenemos una historia muy larga de esa lucha y de esa libertad que tenemos aquí. Nos falta mucho todavía. Tuvimos aquí un amigo que nos dio una plática hace un año en donde nos decía, bueno, yo todavía, él es queer, si es que se pronuncia así, algo así. Queer, perdón. ¿Qué es lo que se conoce como no binario? Entonces decía, bueno, yo salgo un día de mujer, yo salgo un día de hombre, ¿dónde me subo en el metro? En el metro me voy en medio, o me voy en el metrobús, ni en el de mujeres ni en el de hombres, me voy en la unión de todos, porque no me quieren en un lugar, no me quieren en el otro, aun cuando eso ya es una exageración, y sin embargo, él lo sigue sintiendo, ¿no? Claro. Él está muy agradecido y muy contento con la libertad que tenemos en esta ciudad, pero dice, todavía se mantiene ese problema. Dice, todavía no sé dónde subirme en el metrobús, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un tema, bueno, nos daría para que nos platicaras muchas horas. Tendremos que cerrar esta plática, no sé, me gustaría que tú digas lo que más te interesa o con lo que quieras cerrar. Estamos en tu noche, digamos, es tu noche de museos. No, muchas gracias. Es ese tema de ser empático con el otro, de ponerse en los zapatos de los otros, de respetarnos unos a otros y de entender la importancia de los derechos humanos. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos? La dignidad de la persona. Así de fácil. Entendiendo que tenemos que respetar y cuidar la dignidad de la persona, con eso tenemos para saber y celebrar este mes del orgullo, ¿no? Pues sí, estamos celebrando el mes del orgullo con un gran invitado, con Abraham. Te agradecemos muchísimo tu presencia, siempre nos enseñas mucho, queremos aprender más y queremos que este museo convenza, platique, dialogue sobre estos temas que en algún momento, como decía yo, ya no serán necesarios, pero todavía ahorita queremos que los niños crezcan ya con otra mentalidad, que hagamos talleres, que divulguemos conocimiento, porque aquí hay conocimiento, aquí hay historia. Entonces, te agradezco muchísimo que estés con nosotros, te seguiremos invitando, siempre es un placer recibirte.
Y bueno, le agradecemos mucho a todas las personas que nos están oyendo, que nos están siguiendo, y esperemos hacer más charlas de este tipo, que nos sigan en todas nuestras actividades, estamos en todas las redes. Les agradezco mucho su compañía. Buenas noches. Buenas noches.